de Cristo fue un mensaje que hablaba del evangelio del reino de Dios. Y usted me dice, pastor, pero ¿a qué se está refiriendo? Me estoy refiriendo al hecho de que la iglesia por siglos ha predicado el evangelio, ha hablado de las buenas nuevas del evangelio, pero no ha unido esas buenas nuevas a las buenas nuevas del reino. Y muchas veces entonces introducimos a la gente temas como lo que es la salvación, como lo que puede ser la redención, la justificación, la regeneración a través de la obra del Espíritu Santo, pero no los posesionamos en el reino de Dios. Vuelvo a repetirlo, hermano. Hemos enseñado y predicado sobre lo que es salvación, sobre lo que implica el nacer de nuevo, sobre lo que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz, pero no hemos posesionado a la gente en el estado del reino de Dios, no los hemos ubicado en la dimensión del reino, y entonces tenemos iglesia del Señor que habla de salvación, pero no está viviendo en el reino de Dios. Entonces tenemos que entender este principio. Tenemos que entender que si usted no entiende reino, no entiende evangelio. Y si usted no entiende evangelio, no entiende reino. Vuelvo a decirlo. Si usted no entiende reino, no entiende el evangelio. Si usted no entiende evangelio, no entiende reino. Las dos cosas tienen que caminar juntos. Entonces tenemos que tener revelación del evangelio y tenemos que tener revelación del reino. Y si tú tienes revelación del reino, es porque has tenido revelación de lo que es el evangelio. Las cosas de Dios no se pueden entender, no se pueden razonar. Las cosas de Dios se creen y se reciben por revelación. Si usted recibe revelación del evangelio, tiene que entonces recibir revelación del reino. Cuando hablamos entonces de que aquello era prioridad, es cuando usted comprende lo que dice el Señor en el libro más adelante también de Mateo, en el capítulo 5, cuando el Señor dice: buscad primeramente el reino. Quiere decir que Él no solamente dijo: busquen el reino. Es que yo les estoy demostrando que lo primero que yo hice fue el reino. Establecer el reino. Cuando hablamos de primero, hablamos de prioridad. Hablamos de que el Señor está diciendo: lo primero que yo quiero que mi pueblo entienda es que han sido transicionados de una vida de pecado, de esclavitud, a una vida en el reino de Dios. ¿Cuántos han sido transicionados en ese nivel? Y uso la palabra transición, porque como iglesia tenemos que transicionar más y más a los conceptos y a la vida del reino. Cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del evangelio del reino de Dios, quiero que usted capte esta otra verdad en su espíritu. No le estoy hablando solamente de un mensaje, no le estoy hablando de un tema, no le estoy hablando simplemente de algo de lo que usted y yo tenemos que predicar. Le estoy hablando de que realmente el mensaje de Dios, la vida de Dios en nosotros, debe ser el evangelio del reino. No es que tú vas a predicar del reino, tienes que vivir el reino. Tú no solamente vas a hablar del evangelio, tienes que estar experimentando el evangelio. Más que una predicación, más que un asunto a estudiar, debe de ser la vida que usted esté viviendo. Usted tiene que estar viviendo una vida de reino. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno.
Reino tiene que ver con gobierno. Quiere decir que si usted y yo somos gente de reino, significa que el gobierno de Dios está activado en nosotros. Dígalo conmigo, levante su mano y diga: si yo estoy en el reino, es que el gobierno se activó. Quiere decir que usted está siendo gobernado por Dios. Hay gobierno de Dios. Y no puedes tú hablar de reino, de gobierno en otras dimensiones si primeramente no está en tu espíritu. No podemos pensar que vamos a gobernar una iglesia, vamos a gobernar una ciudad o vamos a gobernar las regiones celestes si primeramente el reino, el gobierno de Dios no está activado en nosotros. Nosotros ministramos lo que tenemos. Si tú tienes gobierno, ministras gobierno. Y Satanás sabrá que quien está ejerciendo autoridad es alguien que está bajo gobierno. La iglesia ha intercedido. La iglesia en muchos momentos ha querido tomar posesión de ciudades, ha querido enfrentar los poderes de Satanás sin estar viviendo en el gobierno. Si tú tienes gobierno, puedes ministrar gobierno. Si tú tienes o estás bajo autoridad, caminas bajo autoridad y ministras autoridad, y los demonios sabrán que tú tienes autoridad. En el libro al final del libro de Jueces, antes de Samuel, está el libro de Ruth. Y en el último verso del libro de Jueces hay un versículo muy interesante. Dice que en aquel tiempo no había rey en Israel. Y dice entonces que cada uno hacía lo que quería. Si gusta lo busca, libro de Jueces, en el último verso, Jueces 21 y verso 25. En estos días, dice, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí yo encuentro un principio. Una iglesia donde no hay reino, esa iglesia hace lo que le da la gana, hace lo que quiere. Cuando no hay reino, surgen entonces las visiones personales. Cuando no hay reino, cada uno está queriendo utilizar el método que mejor crea para desarrollar su ministerio, su iglesia, su liderazgo. Cuando no hay rey, entonces estamos siendo dirigidos por nuestra mente, por nuestra razón, por nuestras habilidades. Estamos inclusive copiando, imitando a otros. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando, hermano? Pero cuando hablamos de reino, estamos hablando de gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, es que entonces lo que haremos no es según nuestro razonamiento, no es según nuestra mente, no es según nosotros creemos que es lo mejor, sino que lo que hacemos es de acuerdo a la directriz, de acuerdo a lo que el rey que está sentado en el trono nos dice que tenemos que hacer. Y yo quiero decirte en esta mañana que el rey lo que quiere para ti es bendecirte. Lo que el rey quiere para ti es prosperarte. Lo que el rey quiere para ti es que tu iglesia y tu ministerio se desarrolle. Lo que Dios quiere para ti, ¿cuántos toman esta palabra? Lo que Dios quiere para ti es que seas de influencia. Lo que Dios quiere para ti es bendecirte, bendecir tu casa, bendecir tu iglesia, bendecir tu ciudad. Pero es necesario que haya rey. Dios quiere hacer cosas,
Dios quiere entregar cosas en tus manos. Pero Dios a veces no mira reino. No mira que el rey que Él es esté dirigiendo, esté gobernando. Y Dios no entrega cuando Él no es el que gobierna. Es tiempo que le digamos: Señor, gobierna. Hace algunos años escuchaba a una persona, un ministro, hablar de lo que era el mover del Espíritu, lenguas, dones y todo esto. Y dice que en una ocasión él estaba en su iglesia y estaba en su oficina, y él estaba había invitado a un predicador. Y entonces cuando él sale de su oficina y aquel predicador comienza a hablar, y Dios comienza a hacer manifestaciones de diferentes tipos, sanidades, milagros. Luego él se regresa a su oficina y dice: Dios, yo no estoy de acuerdo con lo que está este hombre haciendo. Y el Señor le dije: mira, es que yo necesito que tú comprendas que el que edifica la iglesia soy yo. Lo que necesito que tú entiendas es que yo soy el Señor de la iglesia. Lo que yo necesito que tú entiendas es que el pastor de la iglesia soy yo. Y si es necesario en este momento, yo necesito que tú entiendas que tienes que renunciar a ser el pastor de esta iglesia y permitirme que sea yo. ¿Sabe lo que pasó? Esa iglesia pasó de ser una iglesia término medio a ser una de las iglesias más grandes de esta nación. Cuando ese hombre entendió que el que gobierna la iglesia es el Señor. Yo quiero decírselo a usted de parte de Dios: el que gobierna o el que debe gobernar tu iglesia, tu congregación, debe ser Dios. El pastor de tu iglesia debe ser Dios. El que dirija tu iglesia debe ser Dios. El que tenga que gobernar tus cultos debe ser el Espíritu Santo. Cuando realmente nosotros nos hagamos a un lado, pastor, cuando nosotros realmente entendamos que nosotros solamente somos los instrumentos, nosotros solamente somos, aleluya, los siervos, nosotros solamente somos los esclavos. El que gobierna, el que debe gobernar, el que debe ser el Señor, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol de la iglesia, debe ser el que está sentado en el trono, aquel que es el rey, aquel que tiene el evangelio del reino, aquel que puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Hablamos de reino y nosotros somos los que a veces no nos dejamos gobernar. No queremos someternos al reino, al rey. Cuando hay gente, y esto tiene que ser entendido, una iglesia del reino, entonces ni el pastor ni ninguna persona ahí hace lo que quiere. A veces tendemos a acomodarnos. A veces tendemos a no tomar decisiones de disciplina, de autoridad, porque tenemos temor de que la gente se vaya, de que la gente se disguste, que la gente deje de diezmar. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? A veces nos volvemos permisivos, nos volvemos tolerantes.
Inclusive hay lugares donde se tolera inclusive el pecado, se tolera malas actitudes, se tolera gente indisciplinada, se tolera un liderazgo mediocre, se tolera la irresponsabilidad, producto de que tenemos temores. Yo en esta mañana te digo, mi hermano, el espíritu que usted y yo hemos recibido no es de temor, sino para dominio propio. Y cuando habla la escritura de dominio propio, habla de personas que se gobiernan o personas que el espíritu lo gobierna. Yo quiero decirle, hace algunos años, cuando entendí de esto, tuve que comenzar a corregir cosas, primeramente en mi vida, luego en la vida de mi familia y luego en la vida de mi iglesia. Y tuve que decirle a la gente: si usted se quiere ir de esta iglesia, la puerta está abierta, pero a partir de ahora no se va a seguir haciendo aquí lo que cada uno quiere. Porque si somos una iglesia del reino, el reino tiene que ser evidente, tiene que ser demostrado, tiene que verse. Y eso habla de orden, de autoridad, del ejercicio de autoridad. Yo le tuve que decir a mi gente: hemos hecho guerra espiritual, hemos querido ir a naciones, a ciudades y someter poderes de las tinieblas, siendo gente desordenada, gente que ha querido hacer lo que quiere, gente irresponsable, gente que quiere hacer lo que quiere hacer y no lo que la autoridad de esa iglesia le dice. Mientras estemos en ese camino, perdemos autoridad y no vamos a poder hacer que lo que Dios quiere sea hecho. Cosas prácticas, hermano. Gente que viene de otras escuelas con enseñanzas incorrectas. Gente que viene de escuelas donde se le da prioridad a la opinión, a los argumentos que traemos, a las ideas que tenemos. Y esto no significa que no tengamos que escuchar a la gente o recibir lo que ellos puedan traer. Lo que quiero decir es que realmente lo que no calce en la constitución del reino, que es la palabra, lo que no calce de acuerdo a lo que Dios dice, aquello tiene que ser desechado, aunque las personas se enojen. El gobierno tiene que empezar por la casa espiritual, por la casa de Dios. Somos llamados, mi hermano, mis hermanos, a ser gente de reino. Diga conmigo: gente de reino. En Apocalipsis capítulo 5 y verso 10, el Señor dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y lo vuelve a repetir luego en otro de los versos de Apocalipsis. Y qué interesante, porque no dice sacerdotes y reyes, dice reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes implica dos funciones, dos posiciones, dos trabajos, dos asignaciones. Cuando hablamos de reino o de reyes, estamos hablando de gobierno, del ejercicio de la autoridad que tenemos, de una posición, mi hermano, donde usted está sobre principados, donde usted está sobre gobernadores. Una posición
de autoridad y de gobierno, levante su mano una vez más y diga: Dios me ha entregado y me ha puesto en una posición de autoridad. Yo quiero declararte en esta mañana que tú has sido puesto en una posición de autoridad en esta ciudad. Tú has sido llamado a gobernar en esta ciudad. Tú has sido llamado a ejercer gobierno en esta ciudad. Tú has sido llamado, mi hermano, a destronar los poderes de las tinieblas que están sobre esta ciudad. Tú has sido llamado a ejercer el gobierno y a establecer el reino de Dios en esta ciudad. Tienes esa posición. El sacerdocio tiene que ver con todo lo que implica el servicio a Dios. El sacerdocio tiene que ver con adoración. El sacerdocio tiene que ver con alabanza. El sacerdocio tiene que ver con ofrendas. El sacerdocio tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver con lo que se hace en la casa de Dios. Tiene que ver con aquello donde el pueblo entra a la presencia y recibe. Pero ¿qué hemos hecho como iglesia? Hemos invertido más tiempo en el sacerdocio y no tanto en ser reyes. Tenemos gente en la iglesia que sabe cantar, que sabe alabar, que sabe adorar, que conoce el último canto de moda. Gente que le gusta lo que es la experiencia espiritual, pero son gente que en sus vidas personales y en sus casas no viven reino. Nos hemos centrado en tener un tipo de actividad de iglesia de entretenimiento. Nos hemos centrado en que la iglesia se sienta bien, en que tengamos los mejores equipos, en que tengamos el mejor ministro de alabanza, en que podamos tener las mejores cosas para que la gente alabe y adore a Dios. Y yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, pero nos ha faltado entender que primeramente somos reyes. Y que no podemos pretender ser sacerdotes sin ser reyes. Somos reyes y sacerdotes. El pueblo tiene que cantar, el pueblo tiene que adorar, el pueblo tiene que saber cómo entrar al lugar santísimo. Pero el pueblo también tiene que saber que cuando se entra allí, no se entra solamente con el efod, sino que se entra con la corona. Que cuando tú intercedes, no solamente lo haces como sacerdote, sino que lo haces con el cetro que decreta, que gobierna. Aleluya. Dos plataformas, dos áreas de trabajo. ¿Cómo nos gusta cantar, hermanos? A veces cantamos. Yo hace unos años fui a una iglesia, me tocaba predicar. Cantaron 4 horas. 4 horas. Ya cuando yo tenía que predicar, el pueblo estaba cansado y oliendo mal, porque ni aire acondicionado había. Y era en verano en Estados Unidos, como a 90 grados, y todos encerrados en un lugar. Y yo dije: es bueno cantar, es bueno, pero a veces, mi hermano, cantamos y cantamos y no tenemos presencia. El pueblo no ha entrado a la presencia. Cantamos y cantamos, pero estamos todavía en el atrio. Cantamos y cantamos y todavía no hay voz de Dios. Y la adoración y la alabanza deben de tener como
como desenlace final que Dios hable. Y no lo estoy hablando de la predicación, le estoy hablando de que Dios hable a cada uno, de que Dios pueda ministrar una palabra rema presente a la vida de aquel creyente, que aquel creyente pueda entender que Dios le va a hablar y que en esos instantes Dios, que conoce todas las cosas, Dios que sabe el antes y el después y el futuro, Dios que sabe más que el que va a predicar, ese Dios le va a hablar. Y es cuando Dios comienza a traer palabra direccional, palabra de desafío, palabra que le está indicando a esa persona cuál es el plan y cuál es el propósito. Somos llamados entonces a ser reyes y también sacerdotes. Dígale al que está a su lado eso. Espero que no solamente te pongas el efod y el pectoral, sino que también te pongas la corona cuando vienes delante del Señor. Y no es, mi hermano, que usted en un momento dado dice, ahora voy a ser rey y luego voy a ser sacerdote. No, cuando el Señor habla de reyes y sacerdotes, está hablando de algo que se ejerce junto. Diga, junto. Lo que el Señor hizo fue introducirnos a un nivel de sacerdocio y de realeza superior. En el pasado, en el Antiguo Testamento, habían unos que eran reyes y otros eran sacerdotes, pero en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, nos unió y nos dijo, ahora las dos unciones, los dos trabajos, las dos encomiendas he entregado a mi iglesia. La iglesia que está en el nuevo pacto ejerce gobierno, pero también adora, y cuando adora ejerce gobierno. Y el diablo sabe que una iglesia bajo esa tónica, aleluya, él va a tener que dejar libre lo que esa iglesia le está demandando que haga. Cuando hablamos entonces del reino de Dios, hablamos de que la iglesia tiene que ser entrenada en esto. Tenemos que entrenar a la iglesia. Así como los reyes en el pasado y aún ahora seguramente preparan a sus hijos para que sean los que reinen después de ellos. La iglesia que cree y entiende el reino entrena a la gente en el reino. ¿Qué es entrenar a la iglesia en el reino? Es que la iglesia tenga el lenguaje del reino. Tenemos gente en la iglesia sin lenguaje del reino. No habla reino. ¿Cuál es el lenguaje del reino? Esto es muy amplio, hermanos. Muchas horas podrían incluir. Pero tener el lenguaje del reino habla de un lenguaje de fe, un lenguaje que es respaldado por una posición que se ocupa, un lenguaje que es el resultado de un cambio de mente que se ha tenido. Por eso la escritura, cuando habla de arrepentimiento como uno de los indicios o diríamos ingredientes para que alguien nazca de nuevo, arrepentimiento significa cambio de mente. Y dice que entonces el que nace de nuevo y ha recibido un cambio de mente y ha sido insertado en el mundo de Dios y ha nacido y la naturaleza de Dios está en él, esa persona entró al reino. Tenemos que procurar entrenar a la gente en el lenguaje del reino de Dios. El lenguaje del reino de Dios habla victoria y no derrota.
El lenguaje del reino de Dios es un lenguaje de posesionamiento y no un lenguaje de esclavitud. El lenguaje del reino tiene que ver con un lenguaje que posee lo que Dios ha entregado, no un lenguaje de derrota, de ir para atrás. Los que estamos en el reino de Dios no somos de los que echamos para atrás, somos los que vamos para adelante. El lenguaje del reino tiene que ver con conquista, tiene que ver con posesionar, tiene que ver con destronar poderes. Tenemos que entrenar a la gente a que hable el lenguaje de Dios, el lenguaje del reino. Hay un principio en la Biblia y es que según tú hablas, así recibes. Aquellos hablaron que se miraban como langostas y por eso no tomaron la tierra. El lenguaje es algo que muestra en lo que tú realmente tú crees. Lo que tú crees se pone en evidencia en lo que hablas y en lo que haces. Tú puedes decir que crees en el poder de Dios, pero lo que hablas, si lo que hablas no es poder de Dios y tus acciones no respaldan aquel poder de Dios, aunque tú dices que crees, no crees. Entonces tenemos que entrenar a la gente en el lenguaje. Tenemos que entrenar a la gente a que tenga una mentalidad de reino. La palabra mentalidad tiene que ver con la mente. Entonces, que tengan mente de reino. Y todo esto, hermano, recuerde, va más allá de una enseñanza. Tiene que ser algo que el liderazgo esté viviendo para que entonces los otros también lo vean. Una mentalidad de reino, mente de reino. Tener que se pueda entrenar a la gente a tener los pensamientos de Dios, a que podamos comprender que si la mente nuestra no es regenerada, terminaremos siendo gente similar a como estábamos en el mundo. Cambiamos de iglesia, cambiamos de tipo de adoración, pero en nuestra mente seguimos todavía en el mundo. Tiene que haber también un entrenamiento en la cultura. En la cultura habla de los hábitos. La cultura habla de lo que identifica a un pueblo. La cultura habla de las tradiciones, de lo que comúnmente aquel pueblo hace. Entonces tenemos que tener cultura del reino. Quiere decir que nuestros hábitos tienen que estar acorde al reino, que lo que la iglesia hace y vive tiene que estar de acuerdo al reino. Esto significa que tiene que haber una transformación, inclusive en la forma en que hacemos nuestros servicios, nuestros cultos. Tiene que haber un perfil de reino, y entonces tiene que haber un filtrado de inclusive de los cantos que cantamos, porque mucha gente que ha, diríamos, desarrollado autores de cantos, cuando hicieron esos cantos, los hicieron sin tener mentalidad del reino. Y entonces usted quiere entrenar a la gente del reino y le dice a la gente: viva reino, y cuando los pones a cantar cantos que no son del reino. Entonces tiene que haber un filtrado. Usted tiene que mirar que las letras de las canciones entren bajo los designios de lo que es reino, porque entonces terminas haciendo, como dije, lo que quieres. Es que ese canto me gusta, es que ese canto me hace temblar, es que ese canto, cuando lo canto, se me pone la piel de gallina. Entonces puede ser un canto que esté ministrando tus emociones,
pero no esté posesionándote como rey. Que te haga sentir a veces que estás cansado, que no puedes, que con costos puedes levantar las manos, que cantos a veces que más que de victoria son de derrota, que le están haciendo sentir a la gente que necesitan o rogarle a Dios, o que necesitan esperar que Dios haga algo, cuando realmente quien está en el reino sabe que no tenemos que a veces ya esperar que Dios haga, porque ya el Señor está dentro de nosotros y Él nos dio autoridad, y a veces esperamos que Dios haga lo que usted y yo tenemos que hacer por lo que ya tenemos en Él. No sé si se ubica, hermano. Yo me imagino al Señor allá sentado en el trono y diciendo: estos me piden y me piden. Dicen que yo haga aquí, que yo libere, que yo eche fuera, que yo los cambie, que yo los liberte. Y ya yo morí por ellos. Ya les di el beneficio de la libertad, ya les di el poder, ya les dije el mismo poder que estaba en mí, ahora mora en ellos. Ya los subí al aposento alto y les traje de mi unción. Ya les di mi palabra en sus corazones. Ya les di autoridad y les dije: toda autoridad en el cielo y en la tierra yo la tengo, y ahora se las delego. Y me siguen pidiendo que yo haga cosas. Porque es la mentalidad, es la cultura. Le decimos al pueblo: venga aquí adelante y yo le pondré las manos y recibirán unción. Cuando en primera de Juan dice: la unción del santo mora en vosotros. Hemos creado un pueblo dependiente de los hombres, cuando realmente de quien debo de depender es de Dios. Cuando debo de enseñarle a mi pueblo: yo no soy tu fuente es Dios. Yo no soy el que te sano, el que te sana es Dios. Yo no soy el que puedo hacer el milagro, es Dios. Yo no soy el que te puedo ungir, es Dios el que te unge. Yo no soy el que te puedo libertar, el que te liberta es Cristo. Y cuando tienes la revelación de la verdad de Dios, cuando realmente la verdad se hace vida en ti, entonces esa verdad te libera. No soy yo. Tenemos que entrenar a la gente en el entendimiento de lo que tienen, del llamado, de la posición que tienen en Dios, de lo que Dios les ha entregado. Que la gente gire alrededor del Cordero y no alrededor de nosotros. Que la gente gire en torno al trono de Dios y no a un templo. A veces entrenamos a la gente y la gente piensa que la bendición solamente la pueden recibir cuando vienen al templo, que solamente pueden recibir la palabra cuando vienen al templo, que solamente pueden adorar cuando vienen al templo, que si no hay instrumentos, si no hay música, no pueden adorar. Eso, mi hermano, ha hecho una iglesia débil, una iglesia que no vive reino, una iglesia que es dependiente de cosas, cuando lo que tiene que ser es una iglesia dependiente del poder del Espíritu, una iglesia dependiente de la guía del Espíritu, una iglesia que entienda que vive en el lugar santísimo, una iglesia que entienda que ahora, aleluya, ya Dios no está en montes ni en edificios, sino que Dios nos ha hecho su casa para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Una iglesia que entiende que es hija y que entonces tiene un padre, y que ese padre, aleluya, le va a dar todo lo que le pida. La iglesia tiene que ser entrenada para reinar.
hay a veces, en vez de una cultura de reino, hay una cultura de miseria, donde la gente pareciera que cree que venir al Señor significa, como hacían antes los religiosos, votos de pobreza. Hubo tiempo atrás donde casi que era similar decir cristiano y pobre. Pero esa forma de pensamiento todavía permanece en muchos creyentes y se refleja en la forma en que le dan a Dios. ¿Cómo usted puede mirar si alguien vive cultura de reino? Mire cómo le da a Dios. En Estados Unidos, gente que le da la moneda más baja que existe allá, que es el dólar, es gente que no está viviendo en la cultura del reino. El que está en el reino sabe que a Dios se le da lo mejor, que a Dios no se le da lo que nos sobra, que la ofrenda no es una limosna, que la ofrenda evidencia tu adoración, tu amor, pero que la ofrenda también evidencia en la posición o la posición que tú consideras que tienes. Entonces, tu ofrenda tiene que ser una evidencia de que tu posición es de rey. Y los reyes no dan cualquier cosa. Los reyes dan lo mejor. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, un entendimiento de que el Dios nuestro es un Dios que camina sobre lo natural del ser humano, que nuestro Dios nos ha dado una posición que no está dependiente de circunstancias, no está dependiente de si tienes o no trabajo, de que si tú haces esto o haces lo otro. Estamos hablando de una dimensión espiritual, de una dimensión sobrenatural, una dimensión donde los que son del reino caminan dependientes de los milagros del reino. Son gente que entiende de que el Dios en el cual ellos han creído es un Dios que abre mares, es un Dios que trae abajo murallas, es un Dios que multiplica peces y panes, es un Dios que gobierna sobre la tempestad, es un Dios que somete potestades, es un Dios que puede multiplicar el aceite. Yo le quiero preguntar, ¿cree usted en ese Dios? ¿Vives en esta dimensión? ¿Estás en esta dimensión? Tenemos que entrenar a la gente en todo esto. Hace algunos días estuve en un lugar donde mayormente se sostiene esta misión producto de los misioneros que vienen de Estados Unidos. ¿Sabe? Prediqué como 6 veces. Miles de personas habían en algunas de esas reuniones. Y solo la gracia nos dieron. Y no es que estamos por dinero, pero son mentalidades. Y un par de noches me dijeron, vamos a cenar. Cuando me di cuenta, no estaba cenando solo, habían 15 o 20 cenando allí conmigo. Y esperaban que yo también pagara la cena. Y la tuve que pagar, hermano.
Porque he aprendido a sembrar y a dar. Porque soy un hombre bendecido. Pero yo decía, esta gente está mal entrenada. Esta gente no entiende lo que es honrar, lo que es vivir en el reino. Entonces, en todo eso habla el tipo de enseñanza que tenemos. Dígale que está a su lado. Tenemos que ser reeducados. Tenemos servicios que no nos elevan a la dimensión de lo sobrenatural y reino, sino servicios autodependientes. Servicios donde lo que nos gusta es que nos ministren. Tenemos una iglesia que le gusta que la ministren, pero no es una iglesia que ministra lo que ya tiene en Dios. Tenemos una iglesia que entonces solamente quieren recibir, pero cuando Dios les exhorta y les motiva a ir a las calles a dar, a orar por los enfermos, a ir a los hospitales a evangelizar, no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Y usted podría decir, es que son gente fría, son gente carnal, son gente falta de compromisos. Todo eso puede ser cierto, pero mucho tiene que ver por la forma en que tú la estás entrenando. La gente reacciona a lo que es el entrenamiento que recibe. Si tú la entrenas para que dependan de Dios en una forma a través de templo, a través de personas y todo, y no la entrenas para que den, eso es lo que va a producirse. Se tiene una cultura de legalismo, hermano, en la iglesia. Nos hemos vuelto a veces legalistas, donde hay una tendencia a condenar, a juzgar, a formas, a estar mirando lo que se ve en el exterior. Una cultura de mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Dejar todo sin terminar. Tiene que ver con algo que ni es bueno ni es malo. Gente que empieza algo y no la termina. Gente que no es buena para estudiar. Gente que no se desarrolla intelectualmente. Gente que ni siquiera puede leer un libro y terminarlo. Gente que en su forma de vestir no evidencia el reino. En su trabajo no son los mejores empleados, son los mediocres. Gente de reino no llega tarde. Gente de reino es puntual. Gente de reino es responsable. Gente de reino son los mejores empleados. Gente de reino empiezan algo y lo terminan, cueste lo que cueste. Gente de reino dice, voy a leer y lo lee. Voy a sacar una profesión y la saca. Hay que entrenar a la gente así. Los mejores empleados deben de ser la gente de Dios. Los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, los mejores creyentes, los mejores líderes, los mejores pastores y ministros deben ser gente responsable, gente puntual, gente que no solamente habla de reino, sino que vive reino. A veces enseñamos mucha Biblia, pero no la aplicamos al contorno práctico de la gente. Hay que tratar de bajar la enseñanza para que en la semana la gente pueda poner en práctica diariamente lo que está aprendiendo en la iglesia. Gente que sabe de David, que sabe de Moisés, que sabe de Elías y el monte Carmelo y todo esto, pero a la hora de llegada no viven la palabra. Porque no les hemos enseñado cosas prácticas de la fe cristiana. Tenemos que vivir reino. Póngase de pie, por favor.
Ya se me fue el tiempo. Como decía el pastor Mario, el apóstol Mario, tiempos como este son tiempos para entrenar a la iglesia. Uno pensaría, bueno sería que más pastores vinieran, pero lamentablemente hay toda una estrategia del sistema para que a veces no acudamos a las convocaciones de Dios. Pero también el punto es que todo esto tiene que ver con procesos, y yo creo que esta ciudad está siendo llevada por un proceso, la iglesia. Una iglesia que debe entender en su espíritu que los que gobiernan su ciudad no son potestades, ni los hombres, ni las pandillas, sino el reino. Y tenemos que ir caminando en esto. Usted lo que hoy ha escuchado, lo que va a escuchar hoy y mañana, digiéralo, analice, tome la palabra, deseche lo que Dios pueda considerar usted que no nació del corazón de Dios sino del hombre. Analice cómo usted vive, si hay gobierno en usted. Analice su ministerio, si hay gobierno. Y no digo que usted todo lo tenemos que hacer cada día, hermano, porque cada día hay una batalla en nosotros de permitir que sea Dios el que gobierne en nosotros. Al hombre le gusta la complacencia, al hombre le gusta que lo ministren, al hombre le gusta que le pongan las manos, al hombre le gusta que digan qué bien estuvo, al hombre le gusta que te digan, mira que cuando oraste, que cuando impusiste las manos, que cuando hiciste esto, Dios me sanó, Dios hizo esto. Todo eso nos puede gustar, pero tenemos que traer todo esto a un balance y preguntarle, Señor, ¿cómo tú quieres que yo entrene a mi iglesia? Venir y sentarnos con el ministerio de alabanza, con los intercesores, con los diferentes ministerios o departamentos de una iglesia y analizar cómo lo estamos haciendo. Traer todo esto a la palabra y ver el comportamiento, el desarrollo. Hay responsabilidad, hay disciplina, hay mediocridad. ¿Cuál es la mentalidad que mi pueblo está manejando? ¿Cuál es el vocabulario que manejan? Y comenzar a trabajar y procesar al pueblo y enseñar para que todo aquello, para que haya una reeducación. Y entonces la iglesia irá cada día más, no solamente siendo sacerdote, sino siendo reyes. Y entonces las esferas espirituales comenzarán a cambiar y la ciudad comenzará a ser influenciada, porque el reino tiene que ver con influencia. Padre, gracias te damos en esta mañana. Puede usted levantar sus manos. Padre, en esta mañana agradecemos este tiempo que hemos podido oírte, Señor. En esta hora, oh Dios mío, Padre, oramos, Señor, para que tú, oh Dios, nos des más entendimiento de lo que es el evangelio del reino, para que podamos, Dios mío, ser un pueblo entendido en los tiempos, para que podamos comprender, Dios, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que está viviendo Honduras. Es un tiempo de renovación, es un tiempo de dejar tradiciones, es un tiempo de reenfocar a la iglesia, es un tiempo de entrenar a la
iglesia. Es un tiempo de entrenar a la iglesia para posesionarla en el lugar donde Dios la ha puesto. Es un tiempo para que la iglesia tome lo que Dios le ha entregado. Es un tiempo para que la iglesia, aleluya, comprenda que tiene autoridad espiritual en el mundo espiritual y en el mundo natural. Es un tiempo para que la iglesia no solamente viva como rey en el templo, sino para que en su trabajo, en sus estudios, aquellos que los conozcan diga: este hombre, esta mujer tiene una mentalidad diferente, tiene un lenguaje diferente, tiene, aleluya, una vida diferente. Y cuando esa persona pregunte qué es lo que te ha pasado, es porque he sido sacado de una cultura de mediocridad, de un lenguaje profano y de derrota, y ahora estoy en una condición donde quien me entrena, quien me guía, quien me gobierna es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, yo proclamo un tiempo nuevo, un tiempo de nueva educación, un tiempo de palabra fresca, un tiempo, Señor, donde el cielo bajará a la vida de cada uno de mis hermanos. Hoy yo declaro que, aleluya, el velo se corre. Hoy yo declaro que el lenguaje del reino viene, que la revelación del reino viene a vosotros. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, glorifícate, glorifícate Dios, glorifícate Dios. Aleluya, aleluya. Gracias. Levante su mano ahí. Declaro que, diga conmigo, declaro que esta palabra no cae a tierra y da fruto en mi vida ahora mismo. En el nombre de Jesús, diga, lo declaro, y se establece el reino en mi corazón. Denle un buen aplauso al Rey de Gloria. Estamos siendo reentrenados. ¿Cuántos tenemos decisión de un cambio de mentalidad? Pongan la mano en su frente y diga: cambios de mentalidad, pensamientos de rey y de sacerdote. Se establece el reino en mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora lo vamos a poner en práctica. Usted va a sacar la mejor ofrenda de rey. Va a romper con la religión, con el no puedo, no tengo, y va a sembrar una semilla poderosa. Porque este no es un culto, estamos entrenando los que están cambiando el mundo, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros cambiamos, cambiamos a otros. Tome la mejor semilla, una ofrenda de honor. Esto lo hemos hecho sin inscripción para que usted se sintiera en libertad de dar una buena ofrenda. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Gloria a su nombre, exaltamos su nombre. En nombre de Jesús, ponga su ofrenda con honor, una ofrenda de reino. Si los reyes no sabemos ofrendar, cuando usted le hable al pueblo, ellos no van a saber tampoco. Rompa los límites, rompa la incredulidad. Es más, cuando tenga una palabra puede levantarse a sellar esa palabra. Su vida va a cambiar, su entorno será diferente. No cambia por lo que no tiene, sino por lo que viene del cielo. Amén, amados. Amén. Necesitamos entrenar.